Nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre al recibir aquella carta sellada con el escudo del Vaticano. Era un joven sacerdote, recién llegado a Roma, y la invitación para servir como asistente durante el cónclave me llenó de orgullo y temor. La ciudad estaba envuelta en una niebla fría y densa, y el eco de las campanas resonaba entre las calles empedradas. Al entrar por primera vez en la ciudad del Vaticano, sentí una mezcla de reverencia y ansiedad, como si cada piedra guardara secretos milenarios. Me asignaron tareas sencillas: llevar mensajes, preparar habitaciones, asistir a los cardenales en lo que necesitaran. Todo parecía normal, pero desde el primer día, algo en el aire me inquietaba. Había un silencio inusual, casi antinatural, que se apoderaba de los pasillos al caer la noche. No podía imaginar lo que estaba a punto de descubrir. La Capilla Sistina era aún más impresionante de lo que había soñado. El olor a incienso impregnaba el aire, mezclándose con el frescor de las piedras antiguas. Las voces de los cardenales se perdían bajo la cúpula, y el murmullo de oraciones era constante. Me asignaron una pequeña celda en un pasillo lateral, donde la luz apenas entraba por una ventana estrecha. Las paredes rezumaban humedad y el frío era persistente, incluso en pleno verano. Los suelos de mármol estaban siempre pulidos, reflejando las sombras que se movían al ritmo de las velas. Cada noche, el silencio se volvía más profundo, solo interrumpido por el lejano repicar de los relojes. A veces, sentía una corriente de aire helado rozando mi nuca, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La sensación de ser observado era constante, pero no podía identificar la fuente. La segunda noche, mientras caminaba por el corredor principal, escuché un susurro apenas audible. Me detuve, conteniendo la respiración, pero solo oí el eco de mis propios pasos. Al volver a mi celda, encontré una pequeña cruz de madera rota sobre mi almohada. No recordaba haberla visto antes. Al tocarla, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, como si la madera estuviera impregnada de una energía extraña. Decidí no comentarlo con nadie, pensando que era fruto del cansancio. Sin embargo, al día siguiente, noté que varios asistentes parecían inquietos, sus miradas perdidas y sus movimientos nerviosos. Uno de ellos, Paolo, me confesó en voz baja que había visto una sombra moverse entre los frescos de la capilla durante la noche. Reí para tranquilizarlo, pero en mi interior, el miedo empezó a crecer. La rutina del cónclave era estricta, y cada movimiento estaba controlado. Sin embargo, la mañana del cuarto día, uno de los asistentes no apareció en el desayuno. Nadie parecía saber dónde estaba. Los superiores intentaron restar importancia, diciendo que tal vez se había sentido mal y había salido discretamente. Pero Paolo y yo sabíamos que era imposible salir sin ser visto. Esa noche, el ambiente estaba aún más tenso. Caminando por los pasillos, sentí que las sombras se alargaban, y el silencio era tan denso que cualquier susurro parecía un grito. De repente, escuché un golpe seco proveniente de la sacristía. Corrí hacia allí, pero solo encontré una vela caída y el olor a cera quemada. El asistente desaparecido nunca volvió a aparecer. Esa noche, el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón. Mientras intentaba dormir, un susurro comenzó a llenar la celda, primero débil, luego más insistente. No eran palabras claras, sino un murmullo constante, como si cientos de voces rezaran al unísono en un idioma antiguo. Me tapé los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza. Salí al pasillo, buscando a alguien más, pero todo estaba desierto. El aire era helado y olía a humedad y a incienso rancio. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Regresé a mi celda temblando, convencido de que algo oscuro se movía entre los muros sagrados del Vaticano. Al día siguiente, Paolo me buscó con urgencia. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Me contó que había visto una figura encapuchada deambulando por los pasillos en plena madrugada. Decía que sus pies no tocaban el suelo y que, al pasar junto a él, el aire se volvió gélido y el olor a azufre lo hizo toser. Decidimos mantenernos juntos esa noche, convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Nos escondimos en un rincón oscuro cerca de la capilla, observando en silencio. A medianoche, vimos una sombra deslizarse por el altar, deteniéndose frente al fresco del juicio final. La figura levantó una mano y, por un instante, las pinturas parecieron moverse, como si los condenados quisieran escapar del muro. El miedo nos paralizó. Buscando respuestas, Paolo y yo decidimos explorar la biblioteca secreta del Vaticano. El ambiente allí era aún más opresivo, el aire denso, el olor a pergamino antiguo y polvo,
el silencio solo interrumpido por el crujir de la madera. Encontramos un libro oculto tras una estantería, cubierto de símbolos extraños. Al abrirlo, las páginas estaban escritas en latín, describiendo rituales de protección y advertencias sobre entidades malignas que podían infiltrarse en lugares sagrados durante momentos de transición, como el cónclave. Un dibujo mostraba una figura encapuchada idéntica a la que habíamos visto. Sentí un escalofrío y cerré el libro de golpe. Paolo sugirió que debíamos advertir a alguien, pero ¿quién nos creería? Esa misma noche, otro asistente desapareció sin dejar rastro. El pánico comenzó a cundir entre los pocos que quedábamos. Los cardenales parecían ajenos a todo, concentrados en sus deliberaciones, pero los asistentes nos mirábamos con miedo y desconfianza. El ambiente era irrespirable, y el frío parecía aumentar cada hora. Las sombras en los pasillos se volvían más densas, y el silencio era casi absoluto, solo roto por los susurros que seguían atormentándonos. Paolo y yo decidimos no separarnos, pero la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura encapuchada acercándose, sus ojos brillando en la oscuridad. Paolo no soportó más la tensión y decidió hablar con uno de los cardenales. Sin embargo, al entrar en la sala, encontró al cardenal rezando de rodillas, con la mirada perdida y repitiendo una oración en voz baja. Al acercarse, el cardenal se giró bruscamente, sus ojos completamente negros por un instante. Paolo salió corriendo, pálido y sin aliento. Me contó lo ocurrido, y supe que ya no había vuelta atrás, algo había poseído a algunos de los presentes. Decidimos buscar refugio en la capilla, esperando que la santidad del lugar nos protegiera. Pero al entrar, el aire se volvió aún más frío, y el silencio se hizo tan profundo que sentí que me ahogaba. Mientras rezábamos en silencio, la figura encapuchada apareció en el altar. Su presencia era abrumadora, y el aire se volvió irrespirable. Paolo intentó gritar, pero su voz se perdió en la nada. La figura se acercó lentamente, y cada paso hacía temblar el suelo. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. Solo podía escuchar mi respiración entrecortada y el sonido de mi propio corazón desbocado. Paolo cayó al suelo, convulsionando, mientras la figura se inclinaba sobre él. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El terror era absoluto. En medio de la oscuridad, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Paolo, suplicando ayuda. La figura encapuchada se desvaneció, y las velas se encendieron de nuevo, revelando a Paolo tendido en el suelo, con los ojos en blanco y la boca abierta en un grito mudo. Corrí hacia él, pero una fuerza invisible me detuvo. Sentí una presión insoportable en la cabeza, y por un instante, vi imágenes de sufrimiento y desesperación, rostros deformados por el miedo, atrapados en un limbo eterno. Cuando la presión cedió, Paolo ya no respiraba. Me quedé solo, rodeado de un silencio sepulcral, con la certeza de que yo sería el siguiente. Desesperado, corrí por los pasillos, buscando una salida. Las puertas estaban cerradas, y las ventanas parecían selladas por dentro. El aire era cada vez más frío, y el olor a azufre llenaba mis pulmones. Escuchaba pasos detrás de mí, pero al girar, solo veía sombras alargadas. Sentí que la figura encapuchada me perseguía, susurrando mi nombre en un idioma que no comprendía. Cada vez que intentaba rezar, mi voz se ahogaba en la garganta. Finalmente, llegué a la biblioteca y me encerré dentro, temblando. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre, pero el miedo me paralizaba. Afuera, el silencio era absoluto, como si el Vaticano entero hubiera dejado de respirar. Al amanecer, reuní el valor para salir de la biblioteca. Caminé lentamente hacia la capilla, armado solo con una cruz y el libro antiguo que habíamos encontrado. Al entrar, la figura encapuchada estaba esperándome, rodeada de sombras que se retorcían en las paredes. Recité las oraciones del libro en voz alta, aunque mi voz temblaba. La figura gritó, un sonido inhumano que hizo vibrar los vitrales. El aire se volvió irrespirable, y sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia el altar. En el último momento, levanté la cruz y la luz pareció llenar la sala, disipando las sombras. La figura se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Cuando la luz del sol entró por las ventanas, el ambiente cambió. El frío desapareció, y el olor a azufre fue reemplazado por el aroma del incienso fresco. Los cardenales salieron de sus habitaciones, como si nada hubiera ocurrido. Nadie habló de las desapariciones, y los superiores insistieron en que todo había sido una ilusión causada por el estrés. Yo sabía que no era así.
El libro desapareció misteriosamente, y la cruz que llevaba se partió en dos sin explicación. El silencio volvió a reinar, pero ahora era diferente, más denso, más pesado. Sabía que algo había cambiado para siempre en el corazón del Vaticano. Hoy, años después, aún tengo pesadillas con la figura encapuchada y los susurros en la oscuridad. Cada vez que escucho las campanas de la basílica, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Nadie volvió a hablar de lo que ocurrió durante aquel cónclave, y los nombres de los desaparecidos fueron borrados de los registros. A veces, al caminar por los pasillos del Vaticano, creo ver una sombra deslizándose entre los frescos, observándome en silencio. Si alguna vez reciben una invitación para servir en un cónclave, recuerden mi historia. Hay secretos en el Vaticano que nunca deberían ser revelados, y algunos silencios esconden horrores que la fe no puede ahuyentar. Fui convocado al Vaticano en plena primavera, cuando la ciudad bullía de turistas y el aroma de las flores llenaba el aire. Mi misión era sencilla: documentar, como cronista oficial, cada momento del cónclave. Me sentí honrado, aunque el peso de la responsabilidad me inquietaba. El primer día, mientras los cardenales se reunían, noté que algo no encajaba. Había un silencio extraño, casi antinatural, en los pasillos. Los guardias evitaban el contacto visual y los asistentes hablaban en susurros. La noche cayó rápidamente, y la luz de las lámparas apenas lograba vencer la oscuridad de los corredores. Mi habitación estaba cerca de la Capilla Sistina, y desde la ventana podía ver la cúpula recortada contra el cielo estrellado. No sabía que esa sería la última noche en que dormiría tranquilo. El Vaticano es un laberinto de mármol y piedra fría. Los pasos resuenan en el suelo pulido, y el eco se multiplica en los techos altos. El aire tiene un olor a incienso y a humedad antigua, mezclado con el perfume de los jardines lejanos. Mi habitación era pequeña, con una cama dura y una ventana estrecha. El frío se colaba por las paredes, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Cada noche, los cardenales se retiraban a sus celdas, y los asistentes nos quedábamos en los pasillos, atentos a cualquier pedido. El reloj de la torre marcaba las horas con campanadas graves, y entre cada una, el tiempo parecía detenerse. A veces, sentía una corriente de aire helado rozar mi cuello, aunque todas las puertas estaban cerradas. La segunda noche, mientras revisaba mis notas, escuché un susurro detrás de la puerta. No era italiano ni latín, sino un idioma gutural, antiguo. Abrí la puerta, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y oscuro, solo iluminado por la luz temblorosa de una vela lejana. Cerré la puerta, pero el susurro continuó, ahora más cerca, como si viniera de las paredes mismas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y decidí rezar en voz baja, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero el susurro no se detuvo. Esa noche, dormí con la luz encendida, el crucifijo apretado en la mano y el corazón latiendo con fuerza. No lo sabía entonces, pero ese era apenas el primer aviso. A la mañana siguiente, la noticia corrió como un fantasma: el cardenal Moretti no apareció en la sala de deliberaciones. Nadie sabía nada, y los guardias iniciaron una búsqueda silenciosa. El ambiente se volvió tenso, y los asistentes evitaban hablar del tema. Decían que a veces, durante los cónclaves, algunos cardenales se retiraban a rezar en soledad. Pero yo vi el miedo en los ojos de los más viejos. Esa noche, mientras caminaba por el corredor, vi una sombra cruzar la puerta de la biblioteca secreta. La seguí, con el corazón en la garganta. Al entrar, solo encontré el eco de mis propios pasos y el olor a papel viejo. Pero sentí, por un instante, una mano helada rozar mi hombro. Salí corriendo, sin atreverme a mirar atrás. Decidí investigar la biblioteca durante el día, cuando la luz del sol filtraba por los vitrales y el miedo parecía menos real. Entre los estantes, encontré un libro polvoriento, encuadernado en cuero oscuro, sin título. Al abrirlo, descubrí páginas llenas de símbolos y dibujos de figuras encapuchadas, rodeadas de fuego. Un párrafo en latín hablaba de el eco de los condenados, almas atrapadas en los muros del Vaticano, esperando el momento de ser liberadas. Sentí un temblor en las manos y cerré el libro de golpe. Al salir, noté que el aire estaba más frío y que el silencio era aún más denso. Algo en ese lugar no quería ser descubierto. Esa noche, el susurro regresó, más fuerte y claro. Esta vez, reconocí mi nombre entre las palabras ininteligibles. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, guiado por una fuerza que no entendía.
El pasillo estaba sumido en penumbra, y el aire olía a cera derretida y a algo más, un aroma metálico y desagradable. Al fondo, vi una figura encapuchada, inmóvil, observándome. Sentí que mis piernas no me respondían, y el frío se apoderó de mi cuerpo. La figura levantó una mano y señaló hacia la Capilla Sistina. Parpadeé, y la figura desapareció. Volví a mi habitación, temblando, convencido de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Al día siguiente, otro cardenal desapareció. Esta vez, la alarma fue mayor, pero los superiores insistieron en mantener todo en secreto. Los asistentes comenzamos a dormir en grupos, temerosos de quedarnos solos. El ambiente era irrespirable, y el silencio solo era roto por las campanadas lejanas o los pasos apresurados de los guardias. Algunos comenzaron a rezar en voz alta, otros simplemente lloraban en silencio. Yo no podía dejar de pensar en la figura encapuchada y en el libro de la biblioteca. Sentía que algo antiguo y maligno se había despertado, y que estábamos atrapados en una red invisible. Cada noche, el susurro se hacía más fuerte, y el frío más intenso. Una tarde, mientras ayudaba a un cardenal anciano, me confesó en voz baja que, siglos atrás, durante un cónclave, varios religiosos desaparecieron misteriosamente. Dijo que los muros del Vaticano guardaban secretos que no debían ser revelados, y que el eco de los condenados podía escucharse en las noches más oscuras. Me mostró una cicatriz en su muñeca, diciendo que había sobrevivido a un encuentro con ellos años atrás. Sentí un escalofrío y supe que debía regresar a la biblioteca. Esa noche, armado con una linterna y el crucifijo, bajé solo. El silencio era absoluto, y cada paso resonaba como un trueno. Al llegar, el libro estaba abierto, y las páginas parecían moverse solas. En el libro, encontré un ritual de protección escrito en latín. Decía que solo la fe y la luz podían mantener a raya a las sombras. Decidí intentarlo, aunque mi voz temblaba al recitar las palabras. Al hacerlo, sentí una presión en el pecho y un viento helado recorrió la sala. Las velas se apagaron de golpe, y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Vi, por un instante, los rostros de los cardenales desaparecidos, atrapados en las sombras, suplicando ayuda. El miedo me paralizó, pero seguí rezando, aferrado al crucifijo. El grito cesó de repente, y el silencio volvió a llenar la biblioteca. Salí corriendo, sabiendo que había despertado algo aún más peligroso. Las siguientes noches fueron un infierno. Las sombras se movían por los pasillos, y los susurros se colaban por debajo de las puertas. Nadie dormía, y el miedo era palpable en el ambiente. Algunos asistentes comenzaron a enfermar, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Los cardenales rezaban día y noche, pero el mal parecía fortalecerse con cada desaparición. Yo apenas comía, y mis manos temblaban constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura encapuchada y sentía el frío de su presencia. Sabía que debía hacer algo, pero el terror me tenía paralizado. El Vaticano, ese lugar de fe y esperanza, se había convertido en una prisión de sombras. Una madrugada, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Era del cardenal anciano, escrita con letra temblorosa: solo la luz puede romper el ciclo. Busca la lámpara eterna. Recordé una vieja historia sobre una lámpara que ardía sin cesar en una cripta bajo la basílica. Decidí buscarla, aunque el miedo me atenazaba. Bajé solo, guiado por los susurros, que ahora parecían gritos de advertencia. El aire era irrespirable, y el olor a azufre llenaba mis pulmones. Al llegar a la cripta, la lámpara ardía con una llama azulada. Sentí que las sombras se agolpaban a mi alrededor, pero la luz las mantenía a raya. Sabía que debía llevarla a la Capilla Sistina. Corrí por los pasillos, la lámpara en alto, mientras las sombras intentaban alcanzarme. Sentía sus manos frías rozando mi piel, y el susurro se convirtió en un rugido ensordecedor. Al llegar a la capilla, los cardenales estaban reunidos, rezando desesperados. Coloqué la lámpara en el centro del altar y recité el ritual de protección. La luz se expandió, llenando cada rincón de la sala. Las sombras gritaron, retorciéndose, y la figura encapuchada apareció por última vez, sus ojos llenos de odio. La luz la envolvió, y su grito resonó en las paredes antes de desvanecerse. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de alivio, no de terror. Cuando el sol salió, el aire en el Vaticano era diferente. El frío se disipó, y el aroma de las flores regresó a los jardines. Los cardenales salieron de la capilla, exhaustos pero vivos. Los asistentes nos abrazamos, algunos llorando, otros en silencio. Nadie habló de lo ocurrido, y los superiores ordenaron que todo quedara en secreto.
La lámpara fue devuelta a la cripta, y el libro desapareció misteriosamente. Yo sabía que habíamos sobrevivido, pero el precio había sido alto. Los nombres de los desaparecidos nunca fueron mencionados de nuevo, y sus rostros se desvanecieron de los registros oficiales. Con el paso de los días, intenté retomar mi trabajo, pero las pesadillas no me dejaban en paz. Cada vez que caminaba por los pasillos del Vaticano, sentía que las sombras me observaban desde las esquinas. El frío regresaba en las noches, y el susurro, aunque más débil, seguía presente en mis sueños. Algunos cardenales evitaron mi mirada, otros me bendecían en silencio. Sabía que el mal seguía acechando, esperando el momento de regresar. El Vaticano, con toda su luz y su historia, guardaba heridas invisibles que nunca sanarían del todo. Hoy, cada vez que escucho una campanada en la noche, recuerdo el eco de los condenados. Sé que la fe puede ser un escudo, pero también una puerta para horrores inimaginables. Si alguna vez tienes la oportunidad de entrar en los pasillos secretos del Vaticano durante un cónclave, recuerda mi historia. No todo lo sagrado es seguro, y algunas sombras nunca desaparecen por completo. El silencio, a veces, es el mayor testigo de lo que no debe ser contado. Y yo, aunque sobreviví, sé que el verdadero precio fue llevar conmigo el eco de los condenados, para siempre. Nunca olvidaré la noche en que me pidieron custodiar el ala norte del Vaticano durante el cónclave. Era mi primera vez como guardia nocturno en ese sector, un pasillo poco transitado, lleno de puertas antiguas y vitrales que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Todo parecía rutinario, recorridos cada hora, silencio absoluto y la promesa de una noche tranquila. Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada, escuché un golpe seco detrás de una de las puertas más antiguas, una que siempre permanecía cerrada con llave y sellada con cera roja. Me acerqué, intrigado, y sentí una ráfaga de aire frío colarse por la rendija. El silencio era tan profundo que el eco de mi respiración parecía retumbar en las paredes. Algo me decía que esa noche no sería como las demás. El ala norte del Vaticano es un lugar que pocos conocen. Los techos abovedados y los muros de piedra gruesa guardan ecos de siglos pasados. El olor a incienso viejo y humedad impregnaba el aire, y el frío era constante, incluso en pleno verano. Las lámparas de aceite proyectaban sombras alargadas que se movían con el más leve movimiento. Caminando por el corredor, podía escuchar el crujir de mis botas sobre el mármol y el leve zumbido de las velas. A veces, el silencio era interrumpido por el lejano repicar de las campanas o el murmullo de oraciones en latín. Mi uniforme me protegía poco del frío, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada paso. Cada puerta tenía una historia, pero ninguna tan misteriosa como la sellada. Al regresar al pasillo, noté que la cera roja que sellaba la puerta estaba rota, y la llave colgaba de la cerradura. Nadie tenía permiso para entrar allí, ni siquiera los cardenales. El aire que salía era aún más frío y traía consigo un olor metálico, como sangre vieja. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Empujé la puerta lentamente, y el chirrido resonó en todo el corredor. Dentro, la oscuridad era total, y el silencio, abrumador. Apunté mi linterna y vi una escalera de piedra que descendía en espiral. El corazón me latía con fuerza, y sentí un sudor frío en la frente. Algo me impulsó a bajar, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía huir. Al dar el primer paso, sentí que cruzaba un umbral prohibido. La escalera parecía no tener fin, y el aire se volvía cada vez más denso y helado. El olor a humedad y a óxido era tan fuerte que me costaba respirar. Cada paso resonaba en la piedra, y el eco se perdía en la oscuridad. La linterna apenas iluminaba unos metros, y las sombras bailaban en las paredes. A mitad de camino, sentí una corriente de aire caliente, como un suspiro que subía desde las profundidades. El silencio era interrumpido solo por el goteo constante de agua y mi propia respiración agitada. Al llegar al final, me encontré ante una puerta de hierro cubierta de símbolos extraños y marcas de uñas. Dudé en abrirla, pero algo al otro lado parecía llamarme, como un susurro en la mente. Empujé la puerta de hierro con esfuerzo, y el rechinar metálico me hizo estremecer. Dentro, una cámara circular, iluminada solo por velas negras, reveló un altar de piedra cubierto de manchas oscuras. El aire era irrespirable, cargado de un hedor a carne quemada y cera derretida. En las paredes, frescos antiguos mostraban figuras encapuchadas y escenas de rituales prohibidos. Sentí un temblor en las manos y un vértigo extraño, como si el suelo se moviera bajo mis pies. En el centro del altar, una Biblia abierta y una daga oxidada.
El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón y el zumbido de la sangre en mis oídos. Sabía que debía irme, pero mis pies no respondían. De pronto, una voz susurrante llenó la cámara. No era una voz humana, sino un murmullo gutural que parecía salir de las propias paredes. «No debiste entrar», repetía una y otra vez. Sentí un frío intenso en la nuca y una presión en el pecho. La linterna parpadeó y, por un instante, vi una sombra moverse detrás del altar. El miedo me paralizó, y la voz se volvió más insistente, mezclándose con el eco de oraciones antiguas. Intenté rezar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. El silencio volvió de golpe, tan denso que dolía. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, esperando el momento de atacar. Cuando por fin reuní el valor para moverme, noté que la Biblia sobre el altar estaba abierta en una página marcada con sangre. Las palabras parecían moverse, formando frases en latín que no lograba comprender del todo. Al tocar el libro, una corriente eléctrica recorrió mi brazo, y la daga vibró sobre la piedra. El aire se volvió aún más pesado, y el olor a azufre llenó la cámara. De repente, escuché pasos en la escalera, pero al mirar no vi a nadie. El miedo me hizo retroceder, pero la puerta de hierro se cerró de golpe, dejándome atrapado. Golpeé y grité, pero el sonido se perdía en el vacío. Estaba solo, rodeado de sombras y de un silencio que parecía tener vida propia. En la penumbra, una figura encapuchada emergió junto al altar. No tenía rostro, solo una sombra densa bajo la capucha. Sus manos huesudas sostenían un rosario negro que goteaba sangre. La figura avanzó lentamente, y el frío se volvió insoportable. Cada paso que daba hacía que las velas parpadearan y el aire se llenara de un susurro incomprensible. Intenté retroceder, pero la pared estaba pegajosa, como si respirara. La figura se detuvo frente a mí y levantó la daga. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me marcaran con fuego. Cerré los ojos, esperando el final, pero solo escuché un susurro: «El ritual debe continuar». La figura comenzó a recitar palabras en latín, y las sombras en las paredes se movieron, formando rostros deformados por el sufrimiento. El altar vibraba, y la Biblia se cerró de golpe. Sentí que la cámara giraba, y mi cuerpo fue arrastrado hacia el centro del círculo de velas. El dolor en el pecho aumentaba, y la presión en la cabeza era insoportable. Las voces se mezclaban, rezando y gritando al mismo tiempo. Vi imágenes de cardenales antiguos, sacrificios y pactos sellados en sangre. El aire era tan denso que apenas podía respirar. En ese instante, supe que estaba presenciando un ritual prohibido, uno que nunca debía ser interrumpido. La figura levantó la daga y la luz de las velas se intensificó, proyectando sombras que danzaban frenéticamente. Sentí que mi alma era arrancada de mi cuerpo, arrastrada hacia un abismo oscuro. El dolor era insoportable, y el frío me calaba hasta los huesos. Las voces alcanzaron un grito ensordecedor, y la cámara tembló como si fuera a derrumbarse. En un último esfuerzo, recité una oración que mi abuela me enseñó de niño. La figura gritó, un sonido inhumano que hizo vibrar los cimientos. La luz estalló en un destello cegador, y todo quedó en silencio. Caí al suelo, jadeando, con la sensación de haber vuelto de la muerte. Cuando abrí los ojos, la cámara estaba vacía. La puerta de hierro se había abierto, y las velas se habían consumido por completo. El aire seguía frío, pero el olor a azufre había desaparecido. Me levanté con dificultad y subí la escalera, sintiendo que las sombras me seguían de cerca. Cada paso era una lucha contra el pánico y el agotamiento. Al llegar al pasillo, la puerta sellada estaba cerrada de nuevo, como si nada hubiera pasado. El silencio era absoluto, y el Vaticano dormía en paz aparente. Corrí hasta la sala de guardias, sin mirar atrás, temblando de pies a cabeza. Intenté contar lo sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que el ala norte llevaba años cerrada y que la llave solo la tenía el archivista mayor, quien juró no haberla tocado. Revisé mi pecho y encontré una marca roja, como una quemadura, justo donde sentí el dolor durante el ritual. Las noches siguientes, los sueños se llenaron de sombras y susurros en latín. Evité el ala norte, pero el miedo nunca me abandonó. Los superiores me ordenaron guardar silencio, y el incidente fue borrado de los registros. Sabía que el mal seguía allí, esperando a la próxima víctima curiosa. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en mi entorno. Las luces parpadeaban sin razón, y el frío se colaba por las rendijas incluso en los días más cálidos. A veces, encontraba gotas de cera roja en mi escritorio o escuchaba pasos en los pasillos vacíos. La marca en mi pecho ardía cada vez que pasaba cerca del ala norte. Algunos compañeros empezaron a enfermar o a comportarse de forma extraña.
El Vaticano, con toda su solemnidad, se había convertido en un lugar de vigilancia constante. Sabía que el ritual no había terminado, solo había sido postergado. Un mes después, fui citado por el archivista mayor. Me entregó un sobresellado y me pidió que lo destruyera sin abrirlo. Algunos secretos deben permanecer ocultos, me advirtió. Al salir de su oficina, sentí una presencia detrás de mí y el frío volvió a invadir mi cuerpo. Esa noche, quemé el sobre en la capilla, rezando para que el mal no regresara. Pero mientras las llamas consumían el papel, escuché el susurro familiar: el ritual debe continuar. Comprendí que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más abriera la puerta sellada. Hoy, cada vez que camino por los pasillos del Vaticano, siento el peso de las sombras observándome. La marca en mi pecho nunca desapareció, y los sueños con la cámara oculta son cada vez más frecuentes. Si alguna vez te piden custodiar un ala olvidada durante el cónclave, recuerda mi historia. Hay puertas que nunca deben ser abiertas, rituales que nunca deben ser interrumpidos y secretos que es mejor dejar en la oscuridad. El Vaticano guarda más que fe y esperanza. En sus muros, el silencio esconde horrores que esperan pacientemente su momento para regresar.